¿Qué deben hacer los maestros en una sociedad durante la época más tecnológicamente avanzada de la humanidad, donde la creatividad está por los suelos y ahora las inteligencias artificiales y todo lo que suplante la idea de inventar, crear o imaginar algo está de moda? Donde la sociedad espera resultados, la escuela pide razón y ciencia, pero el corazón exige únicamente mundos diferentes. Es justo en este momento donde el cuento hace su aparición. Y precisamente en esa dirección va orientado el fin de esta unidad didáctica, donde se pretende dar una introducción, una conceptualización y una profundización a los estudiantes sobre el cuento y cómo se pueden tomar ejemplos para usarlos como fuente de inspiración creativa para la producción de escritos que cumplan con las características propias del cuento. A lo largo de las sesiones que comprenden la unidad se van a tratar diversos temas, desde una exploración inicial del cuento, qué tipos de cuentos hay, cuentos fantásticos, de ciencia ficción, de terror, entre muchos otros, hasta la aplicación práctica en talleres de escritura creativa, donde cada uno de los estudiantes va a demostrar un dominio completo del tema, estimulando su imaginación, su creatividad y, a su vez, desarrollando un pensamiento crítico. Esta unidad está pensada para ser desarrollada en un colegio público, aunque cabe aclarar que la unidad puede ser fácilmente adaptada a otro tipo de colegios, sobre todo privados, en una zona urbana y para niños de grado noveno, que comprenden edades entre los 13 y 15 años. Para el objetivo general debemos comprender las características del cuento para la creación de historias inspiradas en cada una de estas sesiones. Los objetivos declarativos de esta unidad didáctica es reconocer, comprender e identificar la estructura de un cuento y sus componentes, como los temas que se presentan con frecuencia, personajes y el narrador. Los objetivos cognitivos son analizar los cuentos, identificando los personajes, escenarios y temáticas recurrentes en este. A su vez, describir las funciones y significados de los elementos narrativos y simbólicos presentes e interpretar y explicar los elementos de la estructura. Los objetivos procedimentales son elaborar relatos originales inspirados en el cuento, considerando aspectos narrativos, temáticos y guiándose de la forma en que escribe el autor del cuento, con el fin de cumplir con la rúbrica establecida para la actividad. Ahora, en cuanto a los contenidos, las actitudes del estudiante deben ser asistir puntualmente a la clase, estudiar para la clase, disposición favorable, traer los implementos necesarios, es activo para construir su propio conocimiento, participa en la clase e interés por informarse sobre este tema. El procedimiento es que el estudiante usa de forma eficaz y correcta los términos que se han mencionado en las sesiones, comprende lo visto, analiza la narración y tiene pensamiento crítico, reflexivo y creativo. En cuanto a los conceptos, el estudiante conoce la tipología textual de cuento, género narrativo, aprende sobre los diferentes tipos de cuentos, identifica qué es la narración y analiza el mismo, analiza el fragmento para lograr obtener un pensamiento crítico y creativo. Asimismo, aprenden sobre los elementos del cuento, conocen las partes del mismo, aprenden sobre sus características, diferencian la fábula de un cuento, crean nuevos personajes y elaboran textos narrativos cortos. Siguiendo los derechos básicos de aprendizaje del Ministerio de Educación del año 2020, los estudiantes harán textos argumentativos para exponer sus ideas. Asimismo, aquí se evidenciará el conocimiento que han alcanzado. Comprenderán e interpretarán los textos narrativos con sentido crítico y creativo. Para efectos prácticos, adelantamos que cada sesión tendrá una duración de 60 minutos e iniciará siempre con la lectura de un cuento diferente. En la secuencia de actividades tenemos la sesión 1, Introducción al cuento. Haremos la presentación del tema, qué son los cuentos, cuento y fábula, cuáles son sus diferencias.
En la sesión 2 haremos el primer acercamiento a la escritura, donde se hará la explicación detallada de la estructura narrativa del cuento. Al final de esta sesión se hará una pequeña actividad donde en pequeños grupos de a 4 estudiantes deben crear un cuento donde se vea reflejado los temas vistos en esta sesión. En la sesión 3, el docente dará una explicación de la importancia del narrador dentro de la historia. Sin embargo, se hará entrega de los cuentos y la retroalimentación general. En la sesión 4 daremos inicio a la imaginación del personaje, donde el docente dará introducción a cómo crear un perfil de un personaje con herramientas didácticas. En esta sesión el profesor dará un ejercicio donde el estudiante hará un borrador con su perfil del personaje. Este mismo se revisará y se comentará al final de esta sesión de clase. En la sesión 5 estará la creación de escenarios, donde el docente dará la explicación sobre qué y cómo crear un escenario, en donde la actividad de esta sesión será crear un escenario individual, donde cada uno tendrá una descripción, la ambientación, etc. Al finalizar la clase, el docente revisará y comentará los escenarios de cada uno de los estudiantes con una retroalimentación constructiva. En la sesión final se dará inicio con una actividad final de creación, donde el estudiante en hojas blancas deberá crear un cuento con las características propias narrativas que aprendieron en las 5 sesiones pasadas. Al final se socializará todas las historias creadas por cada estudiante, donde se hará por orden de llamada, donde pasarán al frente y leerán su cuento en voz alta y para toda la clase. Por último, habrá un espacio de reflexión y cierre de la unidad, donde terminará la sesión con una breve reflexión sobre lo que se aprendió durante toda la unidad, donde preguntará a los estudiantes qué fue lo que más les gustó en el proceso del tema, para recibir la retroalimentación y conocer las opiniones del salón. En la metodología tenemos un enfoque expositivo, una metodología participativa, un enfoque inductivo, un enfoque constructivista y un aprendizaje basado en proyectos. Ahora, los instrumentos a evaluar acompañados de una rúbrica, en este caso nosotros lo vamos a evaluar como excelente, bueno, regular e insuficiente. El excelente es el nivel superior y el insuficiente el nivel inferior, el más bajito. Se va a tener en cuenta el título del cuento, la presentación, el contenido, la creatividad y originalidad, coherencia y cohesión narrativa, el léxico, la participación activa, análisis crítico, cumplimiento y calidad del trabajo en clase, precisión y comprensión en las pruebas que se harán, sean escritas u orales, comprensión de conceptos, que es aquí donde aplica la comprensión que tienen del tema y la estructura narrativa. Y por último, la autoevaluación reflexiva y crítica. Ahora, para finalizar esta unidad didáctica, recordemos que nosotros como docentes tenemos una labor muy importante en la vida de nuestros estudiantes, en la vida de esas personas que se están formando. Entonces, la idea es enseñarles a que tengan más conocimiento, adquieran conocimiento, pero no solo eso, sino que ese mismo lo empleen en su vida diaria. Es por eso que nosotros elegimos el cuento, porque con este tema los niños van a poder reflexionar sobre sus acciones, van a poder tener pensamiento crítico y con los ejercicios que se hacen, ellos van a poder tener ese pensamiento creativo, crítico y reflexivo. Es decir, algo de suma importancia para todos los seres humanos.